Hola a todos, es un placer saludarles. Esta vez vamos a estar viendo en este video lo que es la creación de los samples line, ¿verdad? Y espero que se queden hasta el final para que puedan ver todas las configuraciones que vamos a estar realizando y aprendan y apliquen todo esto en sus respectivos proyectos y trabajos. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo tutorial donde estaremos dándole continuidad a nuestro curso de lo que es el diseño geométrico de carreteras. Si recuerdan, estuvimos viendo en el video anterior lo que era la creación de superficie de nuestro corredor, ¿verdad? Entonces acá tengo una vista, ¿verdad? En el section editor donde estoy viendo, donde estoy posicionado, como pueden ver en esta línea blanca, y la estoy viendo acá en sección. Podemos observar la superficie bottom que habíamos creado y la superficie top que creamos también en la sección anterior. Entonces acá únicamente he cambiado los colores para que sea contraste uno con el otro para que pudiéramos observar bien nuestra creación. Entonces vamos a pasar a lo que es la creación de nuestros sample lines, ¿verdad? La cual se encuentra acá dentro de la pestaña Home en lo que es Profile and Section View. Entonces vamos a seleccionar nuestra sample line y acá, como pueden ver, ¿verdad? Iterativamente el programa nos va solicitando la información que requiere. Entonces, si nosotros tenemos un dado caso muchas líneas donde nos permite seleccionar aquí el alineamiento, es lo que nos está pidiendo también ahí, como pueden ver en pantalla. Entonces simplemente damos un clic derecho y acá pues nos va a aparecer la lista de los alineamientos que tengamos. En este caso yo tengo el alineamiento del eje principal y lo que son los ensanchamientos, ¿verdad? de la carretera que estuvimos viendo en videos anteriores, los cuales les recomiendo que se vayan a ver ese video, que lo estaré dejando acá en la parte de arriba. Entonces vamos a darle OK. Al darle OK se nos abre esta ventana, ¿verdad? Donde la misma contiene lo que es el nombre que va a tener nuestro grupo de Sample Line, ¿verdad? Tenemos la superficie del terreno, el corredor, ¿verdad? Y las dos superficies que creamos, como les comentaba, lo que es la superficie top y la superficie bottom o inferior que le pusimos en ese momento. Ahora tenemos los estilos acá, ¿verdad? Donde podemos acá tengo varios estilos que podemos cambiar para ir notando la diferencia. Entonces vamos a escoger uno acá, vamos a darle OK, y en esta pues vamos a escoger la número 2. Esto nosotros lo vamos a anotar ya cuando hagamos nuestras secciones. Entonces luego de esto tenemos el estilo, ¿verdad? De las líneas que están los sample line, que son llamados líneas de muestreo. Tenemos la etiqueta que van a tener estas. Acá tengo algunos. Vamos a elegir cualquiera y
Una vez que nosotros tengamos configurado toda esta parte, vamos a darle OK, ¿verdad? Y como ven aquí, automáticamente ya puedo crear yo mi sample line de una forma manual. Si en un dado caso lo requieren solo sacar una, pueden hacerlo manualmente. En este caso pues vamos a irnos, ustedes se fijan, tenemos esta otra ventanita donde nos va a permitir hacer otras configuraciones como la de irnos acá en esta opción donde nosotros vamos a hacer la creación del método que querramos utilizar para nuestro sample line. Entonces vamos, por defecto siempre está marcada, esta es la que dice Add Station, ¿verdad? Que es por estación, y tenemos estas otras opciones desde corredor. Esta opción lo que va a hacer es que nos va a crear nuestro sample line en cada sección del corredor que tengamos, pero no es lo que necesitamos en este momento. Entonces vamos a seleccionar aquí esta opción que dice by range of station. Entonces una vez que seleccionamos esa opción nos va a aparecer esta nueva ventana con otras configuraciones, las que son aquí en las propiedades, ¿verdad? Que tenemos el nombre del alineamiento, el rango de estación. Aquí nosotros vamos a configurar que inicie, ¿verdad? Nuestros sample line desde el inicio. Le decimos que sí, aquí podemos decir que no. Si le damos que no, pues se nos activa aquí el inicio, ¿verdad? Donde nosotros podemos cambiar desde qué estación queremos que inicie. En nuestro caso vamos a darle true para que desde la estación 00 hasta el final del alineamiento. Igualmente acá podemos ponerle false y darle hasta qué alineamiento o estación van a llegar nuestros sample line. Ok, entonces acá fíjense bien, esta parte que es el ancho, ¿verdad? En el costado izquierdo, y tenemos ancho en el costado derecho, lo que puede ser configurado acá. Si nosotros conocemos o ya tenemos definido qué ancho queremos, simplemente lo colocamos acá. Pero si no estamos seguros del ancho o va variando, entonces podemos darle acá en esta opción, la cual en mi caso voy a escoger esta parte que me parece que es la más ancha, y puedo ver desde qué ancho tengo el sobre ancho. Entonces vamos a elegir desde acá qué ancho tiene para que las demás me cubran. Si pueden ver aquí, una vez que nosotros damos clic nos dice cuánto es el ancho que tiene, y lo puedo redondear a 23. Igualmente para el costado derecho. Y acá pues nos pide el incremento, ¿verdad? De cada cuánto van a estar distanciados nuestros sample line. Aquí nos dice a lo largo de las tangentes, es decir, en línea recta. Voy a dejarlo por defecto con 20. En curvas pues voy a ponerle 10, ¿verdad? Esto ya es cuestión de cómo lo quieran configurar, de su experiencia y de cómo se lo estén pidiendo o solicitando. Aquí también voy a dejarle 10. En este caso no tengo espirales, pero
puedo dejarlo de esta manera. Y acá nos pide si queremos sample line adicionales, ¿verdad? Como puede ser el inicio y el final, que es lo que estuvimos viendo. Vamos a decirle que sí para que veamos cómo nos queda. Entonces, una vez hecho nuestra configuración, vamos a darle OK. Y como pueden ver, ya se me ha creado toda mi sample line a lo largo de mi alineamiento. Como pueden ver, tengo activado lo que es el tracker, ¿verdad? Que me va indicando tanto en planta como en mi perfil por donde estoy siguiendo mi ruta ahorita. Entonces vamos a dar clic derecho para finalizar. Y tengo mis sample line creadas. Entonces esto es lo que les quería mostrar. Recuerden que el estilo lo podemos posteriormente cambiar, ¿verdad? Si no les parece. Estos son estilos que tengo creado. Así que en nuestro próximo video, para que estén atentos, vamos a ver lo que es la creación de nuestras secciones transversales a partir de nuestros sample line. Eso es todo en este video. Recuerden suscribirse, compartir y darle like a todos mis videos.